¿Qué necesitamos hacer para aceptar la voluntad de Dios y no buscar el control? Al revisar lo que es ser una mujer controladora, ¿puede identificar qué tan controladora soy? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios y para cerrar esta serie, el antídoto para el control, la rendición a Dios. Un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra y yo le damos la bienvenida. Ay, ¿cómo estás, Aileen y Mayra? Yo estoy muy bien, encantada de estar de nuevo aquí con todas ustedes. Amén. Qué bueno y qué agradecida estamos de que Dios nos permite estar en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios una vez más. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy, el último en esta serie sobre el control. Gracias, Señor. ¿Y por qué te dice gracias, Katy? No sé si puede Nos ha dado muy duro, el control nos ha dado muy duro. Sí, definitivamente Dios nos ha cercenado, Amén. nos ha quitado, nos está despertando a una nueva verdad que Él quiere sembrar en nuestros corazones. Y por eso, en este último programa lo hemos titulado El antídoto para el control, la rendición a Dios. Amén. Y Dios permite que para el cierre de ese programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que nos planteamos hoy. ¿Qué necesitamos hacer para ceder el control y conformarnos con la voluntad de Dios? Amén. Vamos a orar. Amén. Necesitamos orar. Sí. A pedirle a Dios que nos ayude a responder esta y cualquier otra interrogante que tengamos al cerrar hoy con este tema de control. Así es. Aileen, ¿tú podías orar Claro para que sí. nosotros? Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, nos has sostenido, has abierto nuestros ojos y entendimiento Amén. para conocerte más y entender también más nuestra naturaleza pecaminosa con este corazón controlador que tenemos. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a estar dispuestas a morir a nuestro control, a cederte el control a ti, quien realmente lo tienes, Dios, y que nos ayudes a cada día a vivir mejor y vivir más afirmadas en tu verdad. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú estás a nuestro lado y nos has enviado a tu Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador en cada paso que damos en nuestras vidas. Guíanos en este último cierre de este programa, Señor, sobre la serie del control para edificación de todos y sobre todo, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. 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 Y si ustedes recuerdan, la última mujer que estudiamos fue Miriam, Sí. la hermana de Moisés. Esta mujer fue una mujer dotada por Dios con el don de liderazgo. Amén. Y Dios la usó realmente, grandemente, hasta que el orgullo y la soberbia se apoderaron de su corazón. Miriam tuvo en la madre de Moisés, en Jocabed, un modelo ejemplar de lo que es una mujer valiente. Ay, sí. Sabemos. Jocabed fue tan valiente porque confió en el Señor para salvar a su hijo Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella fue capaz de renunciar a su bebé y dejarlo flotando en el río Nilo para que luego una mujer pagana lo criara como suyo. Wow. Honestamente, yo no creo que yo pueda hacer No, eso. tampoco. Yo tampoco. Y hay otro aspecto de la vida de Miriam que mencionamos en el programa anterior, y es su posición como hija mayor, seguido Sí, por dos sí. hermanos varones. Y de pequeños a Miriam le tocó cuidar de sus hermanos, Claro. pero en la adultez tuvo que invertir el rango porque Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo. Así. Así mismo como Miriam, a mí me tocó ser la hermana mayor de 3 hermanos menores. Y aunque mis hermanos no son líderes en una iglesia ni a pueblo, al crecer sí era necesario ceder mi autoridad de hermana mayor y no me gustó. Para nada. Al hacernos adultos con vida propia, ya no pude controlarlos. Y recuerdo en nuestra niñez una vez cuando yo iba a dar una paliza, perdóname, Señor, a mi hermano Michael, que ya no era más pequeño que yo. Era más alto. Era más grande que yo y no pude hacerlo. Claro. Y nosotras reflexionando sobre todas las mujeres que hemos visto a lo largo de esta serie sobre el control. Eva, Sara, Agar,
Rebeca, Lea, Raquel y Miriam. ¿Pueden ustedes identificarse con las diferentes formas en que éstas pecaron por tener el control? ¿Y por qué? Para mí la pregunta es ¿con cuál de ellas no me identifico? ¿Con cuál no me identifico? Ha sido duro, sí. Sí, porque la verdad es que al estudiarlas a cada una de ellas, definitivamente a partir del tema del control, pues yo me he dado cuenta, no sé ustedes, que tengo que decir soy culpable de ser controladora, más allá incluso de lo que me imaginaba al iniciar esta serie. Y esto me he dado cuenta a través del tiempo. Cuando me siento en calma es porque tengo el control. Y cuando me siento inquieta es porque he perdido el control. Y como hemos durado un tiempo, he ido evaluando y me he ido autoevaluando y me he dado cuenta de que soy muy controladora. Aún así puedo decir que con la que más me identifico de todas las que hemos visto es con Eva. Y me identifico con Eva porque al igual que ella, peco al dejarme mal influenciar por ideas carnales que obviamente me gustan y me aseguran el control, como pasó con Eva cuando la serpiente se le acercó. Y peor aún, al igual que ella, no me doy cuenta, no estoy tan consciente de la gravedad de mi pecado por sutilezas que me van envolviendo, pero con ese deseo de querer tener el control. Estoy en el mismo barco. Sin darme cuenta, pero reflexionando sobre lo que implica el control, dado mi rol como hermana mayor, como Miriam, además de mi carácter que es determinado, el pecado de control ha estado presente a lo largo de gran parte de mi vida y todavía, aunque soy cristiana por muchos años, todavía está, no al mismo grado, pero todo está y esas historias me han ayudado a identificarlo. Y aunque el deseo de control es pecaminoso en una época de mi vida, Dios lo utilizó para mi bien. ¿Y cómo Dios pudo usar el control para tu bien? Well, por ejemplo, en mi adolescencia yo me acuerdo que yo era deportista, ustedes saben, y yo tenía un gran espíritu competitivo para ganar, etc. Y cuando todos mis amigos estaban probando el cigarrillo, por ejemplo, solo lo probé una vez por la orquestación del Señor. Yo tuve un juego la noche, esta misma noche, y no me sentí como me sentí como ese humo estaba saliendo de la boca y no me gustó el efecto que tuvo sobre mi cuerpo. Pues decir que controlar en mi vida impulsos dañinos me ayudó en ese sentido. No quería que un cigarrillo me domina. Exactamente, sí, así como tú lo viste, yo lo veo también así. En mi caso particular, yo me puedo identificar con Miriam también. O sea, desde niña yo lograba ser de influencia para otros y yo me daba cuenta, pero eso era un regalo. Ahora que yo entiendo que era un regalo de Dios para mi vida. Y yo siempre lo usaba para servir y hacer bien y así hacer que otros me imitaran. Lamentablemente, al llegar a la adultez, yo en muchas ocasiones perdí el enfoque. Y caí en pecados muy común entre los que son líderes, el orgullo y la envidia. El Señor oye y fueron muchas las veces que caí en el chisme y la queja en relación con mis líderes. No me daba cuenta que cuando nos desenfocamos y en pecado como Miriam, guiamos a quienes nos siguen hacia el pecado también. Y eso me dolió mucho, o sea, verlo. En mi propia vida, realmente. Y es bueno preguntarnos, ¿podemos ver el hilo conductor al estudiar el tema del control a través de las Escrituras? O sea, lo hemos visto desde diferentes ángulos a través de la vida de diferentes mujeres. Y es bueno que tomemos en cuenta que todas estas mujeres que estudiamos eran mujeres que eran formadas según las tradiciones judías, que eran parte del pueblo de Dios. Y aunque no tenían el Espíritu Santo morando como nosotras hoy sí lo tenemos, sí reconocían a Jehová como su Dios y se supone que este era quien regía sus vidas. Y si los deseos por tener el control pudieron llevar a estas mujeres creyentes en Jehová a pecar contra su Dios de tal manera, ¿cuánto más están dispuestas a hacer las mujeres a que no someten su corazón a Dios con tal de controlarlo todo? Aquellas mujeres que deciden vivir paganamente, secularmente y no por Dios. O sea,
qué no están dispuestas a hacer. Amén. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la misma Biblia, en la persona de Jezabel. Wow. ¿Conoces a Jezabel? Esta fue una princesa fenicia, no judía, y esposa del rey Acab, el rey de Israel. Y dado el control que Jezabel llegó a tener sobre su esposo, logró alejarlo a él de la adoración a Jehová para entonces reinstaurar el culto politeísta en el reino del norte, en el reino judío del norte. O sea, qué gran poder tuvo esta mujer de alejar a su esposo de su Dios e instaurar el culto a dioses politeístas. Vemos cómo nosotros podemos influenciar grandemente. Así mismo es. Y pueden ver cómo las mujeres pueden llegar a tener gran influencia sobre sus familias. Sí. Ouch. Y no necesariamente para el bien. Así es, Katy. Y de hecho, influenciar para bien a nuestros maridos es parte de lo que conlleva el ser una sola carne. Así es. El dilema está en que nosotras las mujeres podemos ser muy astutas y egoístas en la forma en que nosotras queremos controlar a nuestros esposos. Y como vimos en el caso de Adán y en muchos maridos a nuestro alrededor, el hombre puede tomar una actitud pasiva. Sí. Ya sea porque él es más cómodo o porque se cansa de tener que estar lidiando con una mujer controladora. Ellos se cansan. Sí. Ouch. Pues quiero saber, Mayra, ¿a qué te refieres cuando dice una actitud pasiva? Bueno, Katia, que con tal de mantener las paces, evita tener que enfrentar a su esposa constantemente. El esposo asume que ya tiene suficientes frentes en el trabajo y quiere regresar a su hogar para tener un refugio. ¿Cuántas veces nosotras no hemos estudiado, leído eso? Sí. Las constantes quejas y críticas producen que el hombre construya una pared de protección y se esconda detrás de esa muralla. Proverbios 21, versículo 9 lo dice así: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Sí. Ouch. Ouch, ouch. Pero ojo, no estamos justificando al esposo que toma una actitud pasiva. Sí. Lo que pasa es que en Mujer para la Gloria de Dios estamos hablando, enfocándonos en mujeres, en nuestro problema, no el problema del hombre. Ellos tienen que manejar esto. Y nosotros queremos enseñar que la esposa que deshonra y falta respeto a tomar el control de su esposo. Este es el pecado que solemos cometer nosotras las esposas. Ay, sí. Y a nosotras es que estamos dirigidas. Exacto. No estamos hablando del hombre, dejen los hombres hablar con los hombres. No, a nosotras. Dios lidiará con Así ellos. es. Claro. Y volviendo al rey Acab, recordemos que como rey judío, debía de reinar obviamente a favor de Jehová, que era el Dios de su pueblo. Sin embargo, dado el control de Jezabel sobre su esposo, la adoración de dioses paganos, como mencionamos anteriormente, llegó hasta tener un respaldo legal. No fue que se hizo popular, no, es que hasta legalmente llegó a ser respaldada. Además, Jezabel llegó a poder mandar a asesinar sistemáticamente a todos los profetas judíos. Sistemáticamente. Wow. Exacto, con premeditación y alevosía. Hasta que el profeta Elías se levantó y desafió a 450 profetas de Baal a quemar un buey. Estos falsos profetas obviamente siguieron todos sus rituales, pero no pudieron hacer nada. Sin embargo, Jehová Dios mandó un fuego del cielo que quemó todo, dejando solamente las cenizas y estableciendo que Él era el verdadero Dios. Amén. Luego Elías mató a los falsos profetas. ¿Y creen ustedes que todo esto convenció a Jezabel? Claro que no. No. La profundidad de la oscuridad es increíble. Jezabel lo quiso hacer entonces fue que ella quería asesinar a Elías. Así Quita la evidencia, entonces ya yo me quedo en lo mío y por eso tuvo Elías esconderse. Para mí es increíble cómo el pecado de control y en verdad el pecado en general nos ciega. Sí. No vemos la verdad. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo fue que Jezabel no percató de sus limitaciones?
sobre todo ante un Dios omnipotente. Así es. Sin embargo, nosotros no somos diferentes y podemos ser tan ciegas como ella era. Ay, sí. Sí. Y en pos de ceder el control, hay un ejercicio por el cual podemos comenzar. Es cuestionar a las personas que más nos aman si detectan en nosotros conductas controladoras. Wow. Cha, 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 Hay cha. que orar antes de hacer eso. Así Para Hay que mismo orar es. y prepararse. A prepararse para la Y que la respuesta. gracia de Dios no se mueva. Porque nuestro corazón es engañoso. Sí, es duro. Empezando por nuestra hablar. Sí. Porque nuestra hablar es nuestra primera herramienta para controlar a los que nos rodean. Sí. Ay, sí. Qué triste. De hecho, ¿recuerdan cómo Eva tergiversó al hablar? Sara atacó, Raquel exigió y Miriam desacreditó. Todas ellas trataron de controlar a través de sus palabrerías, a través de su boca. Ay, sí, mismo Aileen, es. así mismo es. Creo que el caso de Jezabel fue el más terrible de todas las mujeres controladoras que encontramos en la Biblia. Sí. Jezabel fue la peor. Ella fue capaz de hasta matar con tal de salirse con la suya. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 21. Y aunque a diferencia de Jezabel, nosotras no llegamos a quitarle la vida a nadie con tal de mantener el control. Espero. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Sí somos capaces de hacer cosas terribles Ay, sí. también. Así es. Estamos dispuestas a matar la reputación de otra persona. Ah, sí. Ujú. Porque podemos matar a través de Sí, nuestras sí, palabras. sí. A manipular situaciones para estar al mando o ser la que más brille, aun si es a expensas de sacrificar a otras personas. Eso es terrible y nosotros no lo vemos así No. en el momento que lo estamos haciendo. No. Exactamente. Pero cuando tú lo ves, o sea, lo estoy diciendo ahora y realmente es vergonzoso y muy Sí. penoso. Así mismo. Y tú sabes que me viene a mente cuando te oí hablando es qué importancia con quien nos casamos. El Así Señor es. dice no se enyugue igual No con se uno unan en yugo creyente y desigual, eso, mire, es tan Sí, evidente sí. la posibilidades de lo que puede pasar. Y mientras más estudio la palabra, más consciente me hago de cuán engañoso es mi corazón Ay, y lo sí. entenebrecida que es mi mente. Así es. Si queremos dejar de ser mujeres controladoras, debemos decidir cada día de obligarnos y rendirnos a Dios el control de las personas que nos decepcionan y nos exasperan. Amén, así es. Eso no le pasa a usted, ¿verdad? No, no, para nada. Y yo pensando, o sea, lo ligado que está el control al orgullo también. Claro. Porque en nuestra naturaleza orgullosa nosotros queremos como brillar, nosotras. Sí. Entonces controlamos situaciones para que sea uno la que brille Sí. y no darle oportunidad a otras personas para que lo hagan. Sí, y realmente es a través de su Espíritu Santo a quien le toca cambiar y corregir a las personas y no a mí. Y no a mí, así es. Aunque sea esposa, mamá, No, hija, no soy el hermana. Espíritu Santo de nadie. Exactamente. Así Lo que es. Dios sí quiere de sus hijas es que nuestras fuerzas estén centradas en mantener el control de nosotras De nosotras. mismas. Así es. Queremos controlar a otra, pero no queremos controlar a uno mismo. Especialmente, como tú dijiste, Aileen, de nuestra lengua. Así es. Como nos instruye Maya en Efesios capítulo 4, versículo 29 a 30. Exactamente. Y de hecho, la intención no es que solamente filtremos y controlemos nuestras lenguas. No, esa. Sino de que renovemos nuestro Amén. corazón, porque es como nos advierte Mateo 12, versículo 34, que dice, de la abundancia del corazón, Habla la boca. habla la boca. Así mismo es. No tendría que encontrar la lengua si mi corazón está Está alineado con Y al Dios. entrenar bien mi corazón, el tuyo y el de Katy, entonces las palabras No tuya. que saldrán de mí serán para edificar a los demás y no para controlarlos. Así mismo Sí. es. El Espíritu Santo nos da el poder de decir no a nosotras mismas. Amén.
Amén. Así Dios, es. ayúdanos. Y algunas preguntas que debemos hacernos son si estoy dispuesta a aplicar a mi vida los límites que Dios me ofrece para entrenarme bien y controlarme bien yo. ¿En verdad quiero transformarme en una mujer cada vez más parecida a Cristo? O sea, estas son cosas que debemos preguntarnos para ver dónde está nuestro corazón a la luz de lo que Dios nos enseña y lo Así que Él mismo. quiere que controlemos nosotras en nuestro corazón. Definitivamente. Exactamente, sí. queremos controlar el otro o la otra cuando somos nosotros que tenemos que controlar. No queremos hacer lo que el Señor dice, pero queremos hacer lo que el Señor hace. Sí. Como no hay lógica, pero el dominio propio es de lo que tú estás hablando, Aileen, es uno de los frutos del Espíritu. Sí. Y para poder desarrollar en nosotros necesitamos crear una dependencia del Espíritu Amén. para depender de su fuerza y no de la propia. Amén. Yo no tengo esa fuerza. No. Es el Señor que lo tiene. definitivamente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Y Dios nos ha establecido límites, porque esos límites nos ayudan a renunciar al control de manera regular. Amén, sí. Así es. Los límites doblegan nuestro corazón y nos ayudan a entrenarnos en la sumisión a Dios, Sí. lo cual nos promete grandes beneficios en esta vida y en la vida que viene. Primera de Timoteo 4, versículo 8. A medida de que cedemos el control del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo de Dios, nuestro corazón controlador cambiará definitivamente. Amén. Así es que el Señor lo cambia. Y mire, ojo, el Señor mira el corazón. Sí. Ay, así mismo es. Y por ende debemos ir donde Él con nuestras peticiones y aprender a esperar en Él. Escuchemos lo que la salmista escribió en Salmo capítulo 27, versículo 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Amén. Sí, espera al Señor. Note que dice esfuérzate y aliéntese tu corazón. No nos llama a actuar. Wow. Y el esperar es en realidad una acción. Así mismo. Y una de las más difíciles de realizar, porque no es fácil dejar de hacer planes y dejar de actuar para orar y esperar. El esperar nos hace sentir como inútiles, como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Exactamente. En la espera, sin embargo, Dios nos está enseñando paciencia, a confiar en Él, sobre su Amén. fidelidad, su sabiduría, cultivando el fruto del Espíritu en nuestros corazones. O sea que aprendemos también que sus caminos no son los nuestros, como nos dice Isaías 55, y aún más, que sus caminos son mejores que los Amén. nuestros. Pero todo esto mientras nosotros decidimos soltar el control, Así rendirnos es. a Dios. Amén. Cuando oramos y pedimos al Señor que nos muestre sus caminos y que evaluemos los acontecimientos buscando hacer su voluntad, Dios nos escucha. Amén. Esta es una oración apegada a su voluntad y en su tiempo y en su forma está garantizada que Dios nos va a responder. Y concluyendo con este tema de control, quiero terminar con la historia de Jezabel. ¿Ustedes recuerdan cómo ella murió? Ay, sí. Ay, sí. Jezabel ay, tuvo sí. una muerte horrible. Una muerte horrible. Y creo que sería bueno usarla como un ejemplo figurado de hasta dónde nos puede llevar. Hasta dónde nos puede llevar el deseo de control. Así mismo es. Y quiero añadir que no hablamos de eso, pero Jezabel ejerció control aún después de la muerte Sí, de su esposo así Acab. Ella también logró controlar 2 de sus hijos Sí. que eran líderes, hasta que Jehová mandó a enfrentar a Jezabel a través de Jehú. Sí. Jehú. Sí. Sí. Jehú. Yehu. Quien Jehú. parece entonces, Jehú. Ajá. Ok, quien para ese entonces era el rey de Israel. Entonces Jehú animó a sus eunucos a asesinar la reina madre. Y he aquí la terrible forma en que ella murió. Sí. Los eunucos del rey Jehú la tiraron por una ventana y la dejaron tirada en la calle
para que fuera comida por los perros. Wow. Según la Biblia, Jezebel solo quedaron el cráneo, los pies y las manos. Wow, qué triste. Y no hay mejor forma de cerrar el programa de hoy, con el cual terminamos esta edificante serie sobre el control, el aguijón en la carne de las mujeres, que recordando la respuesta de María cuando se enteró que concebiría al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Cuando María respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow. Lucas 1, versículo 38. Y asimismo Cristo, quien se negó a sí mismo para que Dios Padre ejecutara su plan salvador y dijo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 26, 39. Amén, amén. Y al final de cuentas, por más que nos esforcemos, que brinquemos, que zapateemos, nunca vamos a tener el control, porque Dios nunca ha perdido el control. Amén, amén. Oremos al Señor para que Él nos ayude a dejar de luchar con Él y que nos rindamos, que rindamos nuestro corazón a nuestro Dios para Amén. poder rendirle a Él el control, solamente rindiendo nuestro corazón. Amén. Y bendiciones. Si Dios así lo permite, nos vemos en nuestra próxima serie sobre la ansiedad. Amén. Wow. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.